¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrevistas CNN, este espacio que hemos creado en nuestro canal para conversar y poner en la palestra temas que son súper relevantes. Y hoy día vamos a hablar sobre la Ley de Inclusión Laboral, que fíjense cumple 4 años desde que entró en vigencia. Por eso nos acompaña, aparece en nuestra pantalla digital, nuestro tótem, María José López. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida a CNN Chile. Hola José Miguel, muy bien, gracias. María José, lo decíamos en la presentación, queremos hablar de esta ley de inclusión laboral que, como sabemos, mandata a las empresas con más de 100 trabajadores a tener un porcentaje, a mi juicio, mínimo de colaboradores en situación de discapacidad. Para partir de lleno con la conversación, ¿consideras que ese porcentaje, el 1%, es suficiente o debiese ser mayor? Y si debiese ser mayor, ¿a cuánto lo agregarías? Mira, José Miguel, yo creo que más que el porcentaje, realmente es importante que logremos inclusiones laborales que sean efectivas, que sean sostenibles en el tiempo. En cuanto al número, efectivamente estamos bajo en relación a la OCDE, que tiene una tasa promedio del 4,4. Deberíamos incrementar ese número, pero antes de incrementar el número necesitamos alcanzar el 1% y todavía estamos lejos de esa meta. Claro, eso te quería preguntar, hacer una evaluación en términos generales de lo que han sido estos 4 años, porque si bien hay una ley que mandata, como decíamos, a las empresas con más de 100 colaboradores, efectivamente hay muchas que no están cumpliendo esa ley. Quizás falta mayor fiscalización, ¿qué cosas sí o sí hay que mejorar? Sí, mira, efectivamente falta fiscalización. En general tenemos una tasa de fiscalización baja, más o menos el 6% de las empresas que están en obligación legal ha sido fiscalizada con una sanción promedio que todavía sigue siendo baja. Pero yo creo que el mecanismo fundamental, aunque la fiscalización es muy importante, pero el mecanismo fundamental tiene que ser generar condiciones en las empresas para que efectivamente se pueda avanzar en inclusión. ¿Y por qué te digo esto? Porque en general la mayoría de las empresas con las que nosotros desde la Fundación Contrabajo trabajamos son empresas que realmente tienen una voluntad, te diría, estratégica para poder avanzar en diversidad e inclusión, y hay problemas sociales que son mucho más profundos que una fiscalización que impiden alcanzar la tasa del 1%. Por ejemplo, que en Chile las personas con discapacidad, particularmente el colectivo de personas con discapacidad intelectual, tienen una dificultad de acceso y permanencia en la educación regular, y la gran mayoría de las personas con discapacidad además no tiene acceso a educación secundaria. Por tanto, hay una brecha de cualificación muy importante que tenemos que solucionar como país. Es un problema mucho más sistémico, integral, como decías tú, que viene desde antes de incluso llegar al mundo laboral. Es una brecha educacional que se ve, por cierto, en esta realidad de la que estamos conversando. María José, ustedes han elaborado en la Fundación Contrabajo un informe que precisamente hace una evaluación, un barrido de estos 4 años desde que entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral. Si tuviéramos que graficar, ¿cuáles crees tú son los rubros laborales que más han cumplido con esta normativa? Mira, José Miguel, nosotros no hemos ahondado todavía en los rubros respecto de la inclusión, porque tenemos todavía un problema muy importante respecto de las bases estadísticas que se nos proveen a las organizaciones de la sociedad civil para poder elaborar conclusiones. En general hay rubros que son más desafiantes para poder alcanzar inclusiones laborales, todas aquellas que tienen, por ejemplo, contratos por obra, por faena, o que tienen contratos de tipo temporal. Ahí también hay que hacer un análisis más profundo para poder focalizar políticas públicas que faciliten la inclusión de personas con discapacidad. Pero yo te diría que en general hoy día son las empresas las que están moviendo la aguja en cuanto a inclusión laboral de personas con discapacidad. Las empresas han alcanzado, según nuestro informe, un 39,5% de información de cumplimiento, es decir, del total de empresas en obligación legal, el 39,5% está informando a la Dirección del Trabajo, y sin embargo, las reparticiones públicas, los organismos públicos, reparticiones del Estado, están en un cumplimiento inferior al 13%. Entonces, yo creo que el foco... Efectivamente tenemos que tener una fiscalización porque las leyes están hechas para cumplirlas, pero el foco tiene que estar en un trabajo bien sistémico para poder apoyar a las empresas a que efectivamente pueda haber una inclusión efectiva y sostenible en el tiempo. O por ejemplo también implementación de beneficios tributarios, tal vez, María José, ¿o no?
Mira, el tema de los beneficios tributarios ha sido discutido en muchas partes del mundo. Nosotros hoy día no tenemos un beneficio tributario asociado a esta ley. Lo que sí, y esto las empresas lo tienen que saber, los gastos que se asocian a la implementación de ajustes razonables, que son todas aquellas adecuaciones ambientales, físicas, que se deben realizar en la empresa para que personas con discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades, eso hoy día se puede cargar como gasto y es considerado un gasto aceptado. Yo no veo tan fácil el tema de la tramitación hoy día de exenciones o de beneficios de tipo tributario. Creo que las empresas hoy día, si no cumplen con contratar, además tienen que ejecutar alternativamente. Que eso es un gravamen significativo en el sentido que es pesado para las empresas. Y lo que yo creo que hoy día tenemos que hacer, más que inventar o agregar cosas nuevas, es hacer que lo que tenemos, que ya es muy bueno, porque ha sido la mejor política pública para personas con discapacidad en los últimos años, eso que ya tenemos, fortalecerlo, probablemente mejorarlo y fundamentalmente capitalizarlo como una buena política pública para las empresas, para la sociedad en su conjunto. Sí, claro, sí te entiendo ese punto, pero en concreto, ¿a través de qué mecanismo, a través de qué política lo fortalecerías? Mira, hoy día es una súper buena pregunta esa, José Miguel. Hoy día ha habido mucha crítica respecto de las donaciones que reciben las fundaciones cuando una empresa no contrata directamente a trabajadores con discapacidad. Como pasa en todos los ámbitos, ¿verdad? Hay fundaciones que hacen mejor el trabajo que otras, eso indudablemente, pero al menos en el caso nuestro y de otras muchas fundaciones de las que conozco cercana y directamente, las donaciones que nosotros recibimos las invertimos justamente en poder proveer mecanismos de apoyo a los trabajadores para que su inclusión sea sostenible en el tiempo. Es decir, el ecosistema que generó la ley hoy día efectivamente nos está permitiendo a las fundaciones poder proveer el apoyo que necesitan los trabajadores con discapacidad y la reeducación que necesitan todos los equipos receptores y los equipos que reciben a personas con discapacidad. Entonces hoy día el foco, más que en la ley misma, tiene que ser abordar las causas profundas, que son causas culturales y sociales, que no están permitiendo que la ley funcione óptimamente, porque esta no es una ley solo de trabajo, es una ley que aunque es trabajo, implica evidentemente una conversación muy profunda con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, y tenemos que hacer este fortalecimiento Estado, empresa, sociedad civil, sin duda, para que podamos llegar a un 1% y ojalá a un 2, un 3 y un 4, y ojalá no necesitáramos tampoco un porcentaje. Exacto, ese es un punto súper relevante, María José, analizar esta ley de inclusión laboral, que sin lugar a dudas marca un antes y un después para las personas en situación de discapacidad en nuestro país, que no nos olvidemos, representan un poquito más del 20% de la población total. Por lo tanto, sin duda, esta ley, que entró en vigencia hace 4 años atrás, es un precedente, marca un antes y un después, pero el análisis que tenemos que hacer de esta ley es mucho más sistémico, es mucho más integral, como decíamos minutos atrás, abarca toda la etapa educativa, abarca también el cambio cultural que debe existir en la mentalidad de cada uno de nosotros, de entender que una persona en situación de discapacidad tiene iguales o incluso mayores capacidades que otro trabajador o trabajadora. Ese es un cambio que sin lugar a dudas hay que dar y ese paso tenemos que hacerlo pronto. Por otro lado, también, María José, me gustaría preguntarte sobre la brecha de género. ¿Cómo se observa la brecha de género en el campo laboral de las personas en situación de discapacidad? Mira, como todas las brechas a nivel social, en las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, hay que tener en cuenta, como tú decías, José Miguel, que en Chile las personas con discapacidad son el mayor colectivo en situación de vulnerabilidad, son más de 2.800.000 personas. Claro. Todos los indicadores de desarrollo humano en las poblaciones en situación de vulnerabilidad se ven incrementados. Por tanto, la brecha de género aquí también es mayor que en la población sin discapacidad. La ley de inclusión laboral ha contratado más o menos un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Entonces, evidentemente tenemos que avanzar en una política que nos pueda ayudar, así como el gobierno ha anunciado una política de reactivación inclusiva que incluye muy fuertemente un enfoque de género, también nos permite que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo.
Y como tú mencionabas, también yo creo que una de las conclusiones más importantes que ha arrojado este informe que ha preparado nuestra fundación es que hay una altísima tasa de términos de contratos de personas con discapacidad. Y me imagino que la pandemia ha afectado bastante en eso. Evidentemente la pandemia afectó mucho, pero esta es una tendencia que nosotros veíamos venir ya desde antes de la pandemia. Y esta tasa de contratos que hoy día, de los 38.000 contratos vigentes, casi el 36% de contratos se han terminado, es algo a lo que tenemos que ponerle mucho foco, porque eso significa que hay empresas que están contratando personas con discapacidad y sin embargo esto no perdura en el tiempo. Y eso es muy complejo y es doloroso tanto para las empresas como para los equipos, como para las personas con discapacidad y sus familias. Exactamente, para los trabajadores y trabajadoras en situación de discapacidad. María José, estamos en el tiempo, tenemos que terminar esta entrevista porque me dicen que ya cumplimos con todos los minutos que estaban estipulados. Te quiero agradecer por esta conversación. Es importante hablar de inclusión laboral, de esta ley que, como decíamos, marca un antes y un después, pero sin lugar a dudas hay cosas que mejorar, aumentar la fiscalización, que las empresas se comprometan, pero que el cambio también parte de cada uno de nosotros al nivel de cambiar nuestra mentalidad y abrirnos, por cierto, a ser inclusivos en todos los aspectos de la vida. Muchas gracias, María José López, directora ejecutiva de Fundación Contrabajo. Gracias a ti, José Miguel. Que estés muy bien. A todos ustedes, dejarlos completamente invitados e invitadas a que sigan en la programación de CNN Chile.